y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Te sorprenderá lo que Él hará en ti. No podrás dormir, tendrás que despertar, porque está su gloria. Caminarás, operarás en lo sobrenatural, porque está su gloria, está su gloria. Hablarás y verás lo sobrenatural, porque está su gloria, está su gloria. Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural, porque está su gloria, aquí está su gloria. Quiero hablarte en este día sobre la unción. Es mucho lo que se ha hablado, es mucho lo que se dice, pero en este día quiero ponerte un fundamento de la palabra de Dios sobre la unción. La palabra unción viene de una palabra griega que significa crío. Hay otras palabras que se utilizan para unción, pero la parte sacra, para la parte divina, la palabra griega que se utiliza es crío. De hecho, la palabra Cristo significa el ungido. Mira si es importante que podamos entender esta palabra de la unción. Si Cristo es el ungido, la Biblia me enseña en 1 de Juan, capítulo 2, 20, 27. Me enseña de la siguiente manera, algo que tú y yo como creyentes tenemos. Dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dile a la persona que está a tu lado: yo tengo la unción del Santo. Dice el versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Cuando la Biblia dice que tenemos la unción del Santo, significa que tenemos un revestimiento que nos ha apartado
de tal forma y manera que podamos ser santos. La unción es una capacitación del Espíritu para un oficio determinado en el cual Dios nos pone. Por eso hay diferentes tipos de unciones. Porque al que Dios llama, Dios lo capacita. Lo que es más importante, dice la Escritura en Isaías, capítulo 10 y versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, la pregunta clave: ¿para qué sirve la unción? ¿Con qué se come la unción? ¿Cuál es la parte práctica de la unción? Son dos. La primera, quitarte la pesada carga. El pueblo de Dios no está actuando correctamente en muchas áreas porque tiene dudas, y dudas a veces de la palabra de Dios. ¿Me suplirá Dios? ¿Podré hacer esto o no? ¿Será esto de Dios o no? Y eso le produce muchas cargas innecesarias. El pueblo se pregunta sobre su futuro. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? Pero esas no son cargas nuestras. Por eso el Señor quiere traer una unción nueva sobre tu vida, para poder quitar cada una de tus cargas. ¿Cómo Dios puede traer una unción nueva? La Biblia dice en el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. A ti te digo hoy, casa de Sión, a las personas que me están escuchando a través del internet, en este día el Señor te va a dar una unción fresca de aceite. Todos los cristianos saben que el aceite es tipo del Espíritu Santo, y Él te unge. ¿Tú sabes para qué? Para que tengas nuevas fuerzas, fuerzas como la del búfalo. Para poder enfrentar todas las cosas que tenemos por delante, fuerzas como la del búfalo. Por eso el Señor tiene que derramar de su espíritu, para que seamos fuertes, para poder enfrentar todos los grandes retos que tenemos por delante. La Escritura me enseña en Joel capítulo 2, 28 y 29: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
Una segunda pregunta clave: ¿por qué nuestros hijos y hijas no están profetizando? ¿Por qué nuestros ancianos no están soñando y viendo visiones? ¿Será que no estamos teniendo en el pueblo de Dios un derramamiento del Espíritu Santo? Y eso puede suceder por dos razones. La primera, probablemente porque el pueblo ignora el ministerio del Espíritu Santo. La Escritura dice en 2 Corintios 3:8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo se estaba refiriendo a que si el ministerio de la letra fue poderoso del Antiguo Testamento, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? El pueblo tiene que conocer al Espíritu Santo y lo que hace en nuestras vidas, con nuestras cargas. Cuando estás cargado y el Señor te dice: ven a mí, entrégame tus cargas, echa sobre mí tus ansiedades, y viene el Espíritu Santo y te reviste con una unción fresca. Dice que Él la clavó en presencia de los principados y las potestades de las tinieblas y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario había un anuncio de nuestra inocencia para siempre. Quiero hablarte de 3 grandes milagros que Dios realizó en mi esposa Ruth Valdés. Los médicos hacían las recomendaciones de un pronóstico reservado. Lo que ellos veían era algo grave. En ese momento era un problema de hígado, muy delicado. Otro estudio que se realizó fue de la parte ósea en la cadera derecha. La otra parte era un estudio en el abdomen, donde los vísceras presentaban grandes problemas. Le creímos a Dios y oramos en cada estudio que iban a realizarse. Luego de los resultados, lo leía un médico autorizado de la iglesia, pero al realizar las oraciones, Dios obró de una manera positiva, con un milagro creativo, y los resultados salieron negativos. Gracias a Casa de Sion, a la iglesia que pertenecemos, el apóstol Johnny Martínez, que sus incesantes oraciones nos conduce siempre por el buen camino. Cuando las pruebas quieren quebrantar tu fe, otra vez Dios hará un milagro. Así es como Él suele ser, un milagro Dios hará. Las cosas cambian. Otra razón por la cual nuestros hijos y nuestras hijas no están profetizando, o nuestros ancianos no están viendo sueños, es probablemente porque hemos contristado al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 del 30 al 32 nos enseña: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo haga triste, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo contristamos? Si no quitamos de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira,
toda gritería y malediciencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Raíces de amargura detienen la obra del Espíritu de Dios, porque te atan, detienen esa obra. Una parte importante de la unción es pudrir los yugos. ¿Qué significa podrir yugos? Podrir yugos significa deshacer, desbaratar las obras que Satanás tenía en contra tuya, en contra mía, en contra del ministerio, en contra de tu familia, en contra de ciudades enteras. Para eso es que sirve la unción, para deshacer las obras del diablo. De hecho, la Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pudrir el yugo significa deshacer las obras del diablo. Y eso lo hizo Cristo. Dice la Escritura en Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos. ¿Qué significa el acta de los decretos? El acta de los decretos significa que el maligno, cada vez que nosotros pecamos, lo inscribía ahí. Mintió, fornicó, adulteró, sabiendo hacer lo bueno no lo hizo y le fue contado por pecado. Ahí. Él sabía que tenía que diezmar y robó. Aquí. Un acta. Y era un acta contraria, una sentencia en primera instancia, como dicen los abogados. Él tenía su sentencia bien escrita, sellada. Y dice la Escritura que Jesús en el Tribunal Superior, en la Suprema Corte de Justicia, lo casó y lo anuló. Esa sentencia era nula. Esa sentencia que decía que tú y yo éramos culpables, la anuló. Y lo grande es que la Suprema Corte adquirió la cosa de lo irremisiblemente juzgado. Ya no vuelve para atrás. Ahí dijo inocentes. ¿Y por qué? La Escritura me enseña en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Escritura me enseña en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todos nuestros pecados. Y esa acta, dice Pablo en Colosenses, nos era contraria. ¿Qué significa que nos era contraria? Era que cada pecado se iba haciendo un eslabón como una cadena, y nos iban envolviendo como un antullo.
un acta contraria. Y dice que tomó el acta y la quitó de en medio. Y yo me pregunto, ¿en medio de qué? ¿De en medio de dónde? Y yo soy de los que creo que era de en medio de entre Dios y los hombres. Había un acta que nos impedía. Había un obstáculo que eran nuestros pecados que nos impedían acercarnos a Dios. Dice la escritura en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Tú te imaginas? Dios no nos oía porque había un obstáculo en medio de los hombres y Dios. Y Él quitó el acta que nos era contraria. La quitó de en medio. Y tú sabes lo que hizo. La clavó en la cruz. En los tribunales, cuando hay una sentencia, se pone en la puerta de los tribunales para que cualquier persona la pueda ir y leer. Pero la Biblia es más clara. La palabra de Dios dice que Él la clavó en presencia de los principados y las potestades de las tinieblas y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario había un anuncio de nuestra inocencia para siempre. Por eso la unción puede pudrir todo yugo. La Biblia me enseña en Jueces 9:9 sobre esta fábula que se cuenta ahí. Una especie de parábola más que una fábula. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, he de dejar mi unción, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Yo pienso que esa debe ser la actitud de los hombres y mujeres de Dios frente a ciertas decisiones que tenemos que tomar. He de dejar la unción para ir a servir a otras cosas antes que a mi Dios, con cuya unción yo honro a Dios y le sirvo a los hombres. Nuestro ejemplo de vida es Cristo el ungido. Aquel que dijo en Lucas 4, 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Porque quiero dar una bendición apostólica sobre ti en esta hora. Para que puedas quitar toda carga de tus hombros. Para que todo yugo se pudra. Todo aquello que te acusa, todo aquello que te impide moverte en libertad, en esta hora se pudra. El Señor quiere darnos una unción fresca. El Señor quiere que reconozcamos
El ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Oh, ministerio del Espíritu de Dios. Oh, Rabasanda Raquía. Oh, tu Rabasora Basándolo. Y Camarraba ya Santo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.